Vamos a empezar en esta segunda jornada del Seminario Internacional Grupos Económicos y Control de Concentraciones en el Ecuador. Un evento de alto nivel y de índole académico que tiene como objetivo principal que ustedes conozcan sobre la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado y su ámbito de aplicación. Esta mañana vamos a continuar con el espacio de debate para analizar las políticas de competencia. Este congreso ustedes lo podrán observar a través de nuestra página web www.scpm.gov.es. De igual manera nos pueden seguir y les invitamos a que por favor nos sigan en nuestras redes sociales. En Facebook y YouTube nos encuentran como Antimonopolio Ecuador y en Twitter como @antimonopolioes. Agradecemos la presencia en este auditorio de los expositores nacionales que van a participar en este seminario, a los representantes de organizaciones sociales y campesinas, docentes y estudiantes de la Universidad Central del Ecuador. Un aplauso, por favor, a todos ellos. La dinámica de las exposiciones va a ser la siguiente. Cada uno de los ponentes va a tener 40 minutos para su exposición, luego del cual ustedes podrán hacer preguntas acerca de la temática que vamos a tratar. Vamos a empezar con la primera exposición y le invitamos al economista David Pozo para que nos acompañe. Él es economista por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, con especialización en econometría. Se ha desempeñado como investigador en consultorías económicas y como analista económico y econométrico de la Intendencia de Investigación y Control de Concentraciones Económicas. Actualmente es asesor económico de la Dirección de Estudios y Examen de Control de Concentraciones de la Superintendencia de Control de Poder de Mercado. Hoy nos va a presentar el tema Desigualdad, Competencia y Concentraciones Estructurales. Economista, por favor. Bueno, muy buenos días con todos. Mi ponencia va a ser acerca de... Voy a tratar de entrelazar tres temas muy importantes y creo que van a ser de su agrado conocer respecto a lo que son las transnacionales, la influencia que tienen sobre la desigualdad y algunos conceptos y nociones en lo que respecta a economía de la competencia. Bueno, entonces comencemos un poco con ese tema de qué son las transnacionales y cuáles son los efectos que pueden tener sobre la economía y también, digamos, sobre la sociedad en general. A breve rasgos, a manera de introducción, cómo era, digamos, el capitalismo, cómo fue las transnacionales durante el capitalismo industrial, ¿ya? El comercio se basaba básicamente en esa época en lo que respecta a importación de materias primas. Entonces, en esta etapa temprana del capitalismo se basaba mucho en lo que son las exportaciones e importaciones de productos principalmente manufactureros. Posteriormente, digamos, las empresas grandes en el siglo XX comienzan a aumentar mucho su tamaño, su poder, y comienzan a reproducirse, digamos, a expandirse hacia otros lugares, ¿ya? Un poco más o menos cómo se evalúa la situación actual de las transnacionales, desde que las transnacionales comienzan a moverse por la lógica de maximización del beneficio. La globalización, este concepto de la globalización, ha permitido que ellas se expandan mucho más, que utilicen, digamos, que obtengan recursos naturales mucho más económicos, instalar sus fábricas, digamos, sus fábricas en otros países donde cuentan con una mayor, digamos, beneficios en cuanto a condiciones salariales, y vender netamente sus servicios, digamos, a la clase consumidora a nivel global. Más o menos es la lógica en la que se mueven las transnacionales actualmente. Ya. Ver de los factores que han facilitado el desarrollo de las transnacionales como tal es netamente, digamos, la mejora en los servicios de transporte, netamente también la energía, el crecimiento económico, las nuevas tecnologías, la apertura, digamos, del internet, la tecnología, la industrialización como tal, la apertura de los mercados. Y bastante, digamos, puede ser uno de los factores muy importantes y que lo voy a topar más adelante, es el aumento del poder adquisitivo de las personas como tal. Entonces, obviamente está relacionado esto, probablemente a medida que aumenta el desarrollo económico, el crecimiento económico como tal, las personas aumentan su poder adquisitivo, con lo cual las transnacionales, las empresas grandes, ofertan sus productos justamente a esta demanda que está en aumento. Un poco el comportamiento de cómo se comportan ellos se caracterizan por ser muy dinámicas, expansivas,
y además con una cierta capacidad de influenciar dentro sobre las políticas económicas de las naciones. ¿Ya? Es algo muy común que las empresas grandes, que lo vamos a tocar un poco más adelante también este tema, ¿sí? Bueno, las estrategias de expansión muchas veces realizan operaciones, digamos, se integran verticalmente, hacen operaciones de adquisiciones o fusiones, digamos, en otros países para así ganar lo que es poder de mercado. Entonces, también pueden hacer, digamos, alianzas o muchas veces adquieren empresas en las cuales pueden tener complementos, entonces se complementa bastante su portafolio de productos. Quisiera presentarles unas estadísticas muy interesantes. Esto fue realizado por el Instituto de Transnacionales, es una ONG española que está muy interesada, muy ligada al tema de cuál es el poder, las afectaciones que generan las multinacionales a nivel mundial. Entonces, solo como dato referencial, las estadísticas no están actualizadas por este instituto. Esas estadísticas están para el año 2011 y 2012, pero simplemente nos va a servir como referencia, ¿ya? Más o menos lo que nos decía este instituto de transnacionales, que las 100 mayores economías del mundo, o sea, digamos a nivel, digamos, en PIB y a nivel de ingresos, 60 son países y 40 son empresas, para dar un poco de referencia. Las ventas de las 15 multinacionales españoles más importantes son superiores a la suma del PIB de Bolivia, El Salvador, Ecuador, Guatemala, Nicaragua, Paraguay, Uruguay y Chile juntos. Entonces, eso podemos entender que es el poder que ellos tienen. O sea, son grandes empresas, grandes corporaciones que mueven una gran cantidad de dinero y de recursos. Entonces, bueno, en esta lámina de aquí tenemos cuáles son las principales. Tenemos que está Walmart, en algunas petroleras, de ExxonMobil. Tenemos algunas fábricas de automóviles como es Volkswagen. Entonces, vemos que los ingresos superan los 500,000 millones de dólares. O sea, es una cantidad bastante grande. Otra de las estadísticas que ellos han recopilado dice que menos del 1% de todos los bancos, o sea, 1% de todos los bancos de todo el mundo, controla cerca las acciones del 40% de las compañías a nivel mundial. Entonces, entendamos de que las multinacionales sí tienen efectivamente una importancia muy grande dentro de la economía global. ¿Ya? ¿Dónde está concentrada justamente las multinacionales? En su mayoría obviamente van a estar en Estados Unidos, algunas son chinas netamente en lo que se respecta a petróleo, energía, otras se encuentran en Europa. Entonces, una de las estadísticas que levanta este instituto es que cerca del 86% de las compañías transnacionales tienen sus sedes en el mundo industrializado. Entonces, existe una desigualdad en cuanto a países de menor, digamos, que están en vías de desarrollo. ¿Ya? Levanté una estadística con información de la revista Forbes y del Banco Mundial para el año 2015. Y en esta estadística, como ustedes lo pueden ver, el poder que tienen las transnacionales. Estados Unidos obviamente es la economía más fuerte del mundo. En el puesto 23 se encuentra Walmart a nivel de ingresos, con cerca de casi 500,000 millones de dólares. Es una fuerza económica mucho más grande que Nigeria, Polonia, Bélgica, Tailandia o inclusive Austria. Entonces, para un poco dimensionar cuál es la magnitud de las transnacionales a nivel mundial. ¿Ya? Un poco complementando otras empresas que igualmente tienen un gran poder, es Sinopec, PetroChina, la Royal Dutch Shell. Tenemos Exxon, Apple en el puesto 51, igualmente Toyota Motors, que son como estructuras organizacionales que tienen más poder económico, tienen mucho mayores ingresos que inclusive países cercanos de acá, como ustedes pueden observar en el puesto 59, incluso que Perú. ¿Ya? Entonces, ya entendiendo un poco este tema del poder que tiene económico las transnacionales, voy a tratar de adaptarlo también a un concepto de desigualdad y a un concepto de lo que es economía de la competencia y cómo intrínsecamente las multinacionales influyen o pueden generar ciertas distorsiones a los mercados. ¿Ya? Entonces, bueno, algunos conceptos, no quiero entrar mucho en estadísticas. De hecho, la presentación quería un poco que sea netamente teórica para que la curiosidad que ustedes pudieran tener es ampliar justamente los análisis de desigualdad y cómo influye ciertas consideraciones de los monopolios y de las transnacionales. ¿Ya? Entonces, algunos autores y algunos economistas muy famosos respecto a lo que es la desigualdad
dicen que bajos rendimientos de los crecimientos económicos en la América Latina están netamente atados, o sea, los niveles de desigualdad, justamente el crecimiento económico impide de que existe una apropiada digamos, redistribución de los ingresos. Entonces, lo que decían esos autores es de que la colonización aquí por parte de los europeos fue uno de los factores preponderantes para que exista desigualdad y que no haya un crecimiento sostenido de las economías netamente aquí en Latinoamérica. Otros autores como Revaleo dice que existe también élites extranjeras capaces de influir sobre las políticas gubernamentales para extraer mayor beneficio económico, lo que genera o lo que contribuye a una desigualdad. Entonces, vamos viendo más conceptos de estos autores. Stigler, un famoso economista y premio Nobel, decía que una de las soluciones a la desigualdad desde la perspectiva de la política es que la democracia pueda transferir el poder político a la clase media, ¿no? en lugar de los pobres. Si esto se cumple, se puede aumentar la distribución conllevando a una disminución de la desigualdad, siempre y cuando la clase media esté a favor, digamos, de la distribución. Por otro lado, Barro en 1999, en muchas de sus investigaciones de desigualdad, señala que se genera desigualdad en los países por el acceso limitado al crédito, a la explotación de las oportunidades de inversión y el nivel de concentración de los activos. Entonces, esto también es un punto fundamental para entender que la acumulación de los activos siempre van a estar en manos de las empresas que tienen justamente una participación significativa dentro de los mercados. Otros autores como Perotti y Barro igualmente señalan que la desigualdad no solo genera un impacto social, ¿ya? Esto reduce también el crecimiento económico de los países y hace que exista una menor capacidad estatal para realizar políticas públicas, ¿ya? Los más ricos tienen una influencia desproporcionada en las políticas públicas. Esto les da la capacidad y el incentivo para sesgar las inversiones públicas y las políticas gubernamentales para favorecer a ellos y perjudicar en menor medida a otros. Ya. Entonces, ahorita viendo los conceptos de desigualdad, uno de los autores muy famosos en temas de competencia y organización industrial hizo una investigación en el año 2013 respecto a desigualdad y poder de mercado. Entonces, Salop añade que el poder de mercado también contribuye a la desigualdad. El cambio tecnológico ha creado mercados con muchas más protecciones del tema de propiedad intelectual, o efectos de red también, digamos lo que se conocen como integraciones verticales. Eso es lo que puede permitir a la empresa, digamos a estas empresas grandes, una mayor posición de dominio, entonces que indirectamente también genera un proceso de desigualdad y lo que conlleva en un futuro, en un largo plazo también, lo que genera un decrecimiento económico. Entonces él complementa también en su estudio que los rendimientos económicos de los operadores que ostenta poder de mercado van de manera desproporcionada a los ricos, entonces ahí estamos hablando de un tema de desigualdad. Los aumentos en el excedente del productor desde el ejercicio del poder de mercado se acumulan principalmente en los accionistas y los altos ejecutivos, que son más ricos que el promedio de los consumidores. Una vez que hemos atado estos dos temas de transnacionales y desigualdades, quisiera presentarles unas pequeñas estadísticas. Nosotros en la superintendencia realizamos un boletín mensual donde sacamos unas infografías respecto a varios sectores de interés, respecto al cálculo de cuotas de mercado, qué tan concentrado está. Entonces quisiera presentarles algunos resultados y que ustedes vean que en la mayoría de los mercados que se han analizado, las principales empresas que ofertan sus productos aquí en el Ecuador son empresas extranjeras, son empresas transnacionales. Entonces, si bien esto no es vinculante con un tema de competencia, porque se está utilizando la clasificación SIU a nivel industrial, digamos, es mucho más amplio que un mercado de antitrust o un mercado que se analiza en competencia para identificar una conducta anticompetitiva. Quisiera que esto les quede como más que nada como la idea de que el poder que tienen las transnacionales y la influencia que tienen ya de por sí dentro de los mercados ecuatorianos, ¿ya? Para el sector de medicinas, a nivel general, entendiendo que se acumula, digamos, en temas agrícolas, con base en el SRI en el año 2014, podemos ver que dentro de las 6 empresas más grandes farmacéuticas de aquí en el Ecuador, 5 de ellas son transnacionales, como son Bayer, Abbott, Roche, Novartis y Pfizer, ¿ya? Tenemos una empresa que es grande, que es Ecuaquímica, que apenas tiene el 6.5% del mercado. A nivel general, si analizamos todo el sector, digamos, de venta de medicamentos,
Ojo, vuelvo y repito, no es que es una concentración que se le pueda tomar vinculante para un tema de poder de mercado o una sanción de conductas anticompetitivas, solamente es un marco referencial. Es un mercado desconcentrado si tomamos con base el indicador Helfindal, que se lo estudia en organización industrial. Es de 222 puntos, que a parámetros internacionales es un mercado desconcentrado. El sector de telecomunicaciones, de servicios móviles avanzados, tenemos que la empresa más grande, las empresas más grandes, tanto Claro como Telefónica, son empresas transnacionales, igualmente se encuentran en muchos de los países de la región. La una es la más grande en España, otra más grande en México, y la principal empresa abarca cerca del 62% del mercado. Entonces vemos cómo en ciertos mercados las principales empresas son extranjeras. Entonces es a veces muy complicado competir con estas empresas que probablemente tienen un know-how, tienen una tecnología mucho más avanzada que las empresas, digamos, que son de aquí del Ecuador. En servicios petroleros, que es justamente algo muy importante, sectores estratégicos aquí en el país, netamente la mayoría de las empresas son extranjeras, como está Halliburton, Baker Hughes, Schlumberger. Entonces vemos que en este sector de acá, si bien es cierto, está un poco agregado, Halliburton tiene cerca del 14% de mercado, seguida por Baker Hughes, que tiene más o menos el 9% de servicios petroleros. Solo para que se den cuenta un poco el margen de ganancia que tienen estas empresas, alrededor de estas 5 empresas de aquí tienen un margen de ganancia del 20%. Entonces es un margen bastante grande de ganancias. En el sector de venta de vehículos, la principal empresa es General Motors, otra transnacional igualmente, cuya participación en el mercado es cerca del 17%. Entonces, este sector sí es competitivo, existen bastantísimas empresas, la mayoría internacionales, y según el parámetro de competencia del HHI es cerca de 451 puntos, que es un mercado desconcentrado. Inclusive en el sector de pinturas, la principal empresa, que es Pinturas Cóndor, que es una subsidiaria de Sherwin-Williams, es una empresa multinacional de Estados Unidos, también se encuentra presente. O sea, inclusive en mercados que ustedes consideran que tradicionalmente pueden existir empresas nacionales, existe la presencia de multinacionales. Lo curioso es de que una de las estrategias que tienen las multinacionales es, en países en vías de desarrollo, su proceso de expansión está basado en adquirir a la empresa líder de ese mercado. Entonces, solo para contarles una historia, algunos casos que hemos tenido, Sherwin-Williams adquirió Pinturas Cóndor más o menos en el año 2010, me parece que era. Entonces lo que ellos hacen es, no entran a competir a los mercados, sino lo único que hacen con su poder financiero que tienen es, adquieren a la empresa líder y en base a eso comienzan sus planes de expansión como tal. Otro de los casos muy curiosos es el caso de Cervecería Nacional, que también fue adquirido, actualmente está en un proceso de adquisición por parte de las empresas más grandes a nivel mundial, que es InBev. Otro de los casos famosos también es el tema de Bimbo. Bimbo es una de las panificadoras más grandes del mundo. Sus activos es cerca de $30,000 millones a nivel internacional. Y en el año 2014 hizo un proceso de adquisición de las fábricas de su pan. Entonces, es curioso que este caso, en otros países como Colombia o Argentina, también tuvieron esta lógica de comprar a la empresa más importante y en base de eso ejercer su poder de mercado y aumentar su expansión. Entonces, no son tanto competitivas, sino que en países en vías de desarrollo siempre tienen esa tendencia de acumular más ganancia a través de estas compras. Igualmente acá los mercados de cementos, que es también un sector estratégico, una empresa internacional como es Holcim, es la empresa más grande, tiene una participación que bordea cerca del 60% del mercado. Existen otras empresas, la peruana UNACEM, y bueno, la empresa nacional que es USEM, que participan y compiten en el mercado. A nivel internacional, para que ustedes se den cuenta que si bien es cierto, se puede hacer una argumentación que las multinacionales son empresas proactivas, de que utilizan buenas prácticas, que tienen la tecnología y que generan un beneficio para el consumidor. A nivel de competencia, si hablamos estrictamente en temas de competencia, refiriéndome a competencia que puedan ejercer poder de mercado, la mayoría sé que son economistas, es, digamos, la capacidad que tiene una empresa, digamos, de ejercer, digamos, de limitar o condicionar el mercado, como un aumento de precios o una conducta de restringir insumos
o contratos de exclusividad como tal, que son prácticas anticompetitivas y que la superintendencia busca regularlas. Esas multinacionales a nivel internacional han sido sancionadas, están siendo investigadas, y muchas de las conductas que se realizan a nivel internacional, digamos en Europa, en Estados Unidos, agencias de competencia en Colombia, en Argentina, en Chile o en Brasil, han identificado que las mismas conductas que se hacen a nivel, digamos, en Estados Unidos o en Europa, las han identificado en sus países. Entonces, solo para darles un pequeño resumen, un feedback de esto, recientemente a General Motors, estas noticias son de los últimos 3 meses, a General Motors, Ford y Mazda y algunas otras más, se les multó con $171 millones por concertar precios. La Comisión Europea impuso la mayor multa al cartel de la historia, que es a LG, Toshiba y Samsung por los rayos catódicos, que es un insumo que se utiliza para las televisiones. Francia multó a una Telefónica, a Orange, con $350 millones. Alemania está investigando también a Facebook por posible abuso de poder de mercado. Y la Comisión ahorita es un caso muy interesante que les invito a investigar un poco más de este tema. A Google también se le está investigando y probablemente en los próximos meses o más a tardar el próximo año van a sacar una multa para esta corporación, porque les está exigiendo de que a todos los fabricantes de teléfonos, ellos son dueños de Android, entonces se les está poniendo, digamos, de que su buscador tiene que estar netamente utilizando la plataforma de Android. Entonces esa es una restricción para otros competidores que tienen otros buscadores, como digamos Safari o Firefox. Entonces eso restringe la competencia como tal. Entonces potencialmente a Google lo van a multar en los siguientes meses. Entonces, aclarando todo este tema, hemos topado temas de desigualdad, hemos topado temas de transnacionales. Quisiera hacerles una pequeña introducción de cómo nosotros evaluamos uno de los conceptos fundamentales en temas de competencia, ¿ya? Entonces, si digamos, han asistido a otras charlas de la superintendencia o han escuchado algo de defensa de la competencia, han de haber escuchado el concepto de lo que es un mercado relevante, ¿ya? El mercado relevante es nuestro punto de partida para nosotros, nuestro análisis de competencia, evaluar los posibles efectos que pueden tener las conductas unilaterales, tema de abuso de poder, o también las prácticas concertadas como es la cartelización, repartición de mercados, o digamos lo que se ponen de acuerdos en compras públicas para que uno de los operadores gane mientras que los otros no participan. Entonces, lo que nosotros analizamos es el mercado relevante. Entonces, quisiera explicarles este tema porque es un tema muy interesante y que les va a servir en su futuro si es que ustedes deciden estudiar temas de organización industrial, teoría de juegos o netamente cosas para trabajar en la superintendencia. Entonces, el mercado relevante se define como el producto o el conjunto de productos. Esto se lo asocia con los sustitutos, los cuales son vendidos por un monopolista hipotético. Entonces, a diferencia de un mercado tradicional que vemos en microeconomía, que evaluamos, digamos, la sustitución de una canasta es preferida sobre la otra canasta, aquí nosotros lo que evaluamos es un tema de poder de mercado. Entonces es un mercado antitrust, que se lo conoce también. Lo que evaluamos aquí es, si es que yo soy un monopolista hipotético, yo tengo poder de mercado, ¿qué va a pasar si es que yo aumento mis precios no transitoriamente y en una magnitud significativa? ¿Qué va a pasar con los clientes? ¿Lo van a sustituir acaso por otros productos? ¿Y estos otros productos yo también los abarco? Esa es la pregunta que nosotros nos hacemos, digamos, para evaluar lo que es un mercado relevante, ¿ya? Entonces, Church y Ware también decían que el mercado relevante difiere absolutamente de los mercados tradicionales vistos en economía. La diferencia entre ambos consiste en lo que los primeros tienen como objetivo establecer la capacidad o no de fijar precios y establecer conductas anticompetitivas. Esa es la mayor diferencia que existe. Mientras que los segundos buscan establecer la determinación de los precios. Entonces, en los mercados tradicionales es mi preferencia, yo maximizo mi utilidad en base a mi restricción presupuestaria o en base a mis preferencias. Si es que lo tomamos en base a Marshall o si lo tomamos con base en Higgs. La definición de mercado relevante es un elemento central del análisis de competencia, sin embargo no es el fin último de la investigación como tal. Entonces, nosotros para definir la conducta, solo para que me entiendan un poco de lo que les había dicho respecto a las infografías que les había presentado de los mercados, ese era un sector muy agregado. Entonces, tomemos el caso de las telefónicas, ¿ya? Entonces, potencialmente, digamos,
CNT ofrece varios servicios, ¿ya? Entonces, entre ellos, digamos, internet, servicio móvil avanzado y telefonía fija, ¿ya? Entonces, si nosotros hacemos una estadística o un análisis de competencia, qué tan concentrado está ese mercado, si tomamos las ventas de todas las telefónicas y todas las empresas que se dedican, digamos, a la venta de internet o los servicios de telefonía fija como tal, estamos agregando mucho el mercado. Entonces, lo que a nosotros nos interesa a nivel de competencia es establecer la afectación en el mercado más pequeño posible a nivel geográfico y a nivel de producto. Entonces, solo manera de referencia, ¿cómo se definiría el mercado relevante en telecomunicaciones en general? Digamos, si les pongo como ejemplo, digamos, ustedes ante un aumento de precio del servicio de internet, digamos el de cable que tienen en sus hogares, ¿ustedes se pasarían a telefonía fija? Entonces, probablemente esa pregunta ustedes van a decir no, porque ninguno de los dos tiene una conexión y la finalidad es la misma. O sea, la una la utilizo para hacer llamadas, mientras que la otra utilizo datos para hacer consultas, para hacer deberes, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, son mercados totalmente diferentes. Entonces, nosotros hacemos esa prueba que se conoce como el monopolista hipotético. Ante aumento del precio de este producto, ¿cómo se va a pasar esta demanda hacia otros servicios que pueden ser probablemente cercanos? Entonces, si evaluamos, digamos, potencialmente un servicio móvil, digamos, de internet, netamente sus en teléfonos, digamos, el plan de datos, potencialmente podría ser sustituto del de la casa, ¿verdad? Sin embargo, si nosotros vemos a nivel de capacidad, la velocidad, probablemente no son sustitutos entre sí. Entonces, lo que nosotros hacemos y lo que se suele hacer en las agencias de competencia es separar a estos dos mercados. Entonces, si es que ya hacemos la evaluación mucho más específica en cada uno de estos mercados, vamos a ver que potencialmente otros operadores tienen la capacidad de incidir sobre esos mercados. Entonces, no es lo mismo que evaluemos un mercado a nivel agregado que a nivel ya más específico. Entonces, simplemente esa es la lógica un poco que tenemos dentro de las agencias de competencia. Para definir los mercados relevantes podemos utilizar métodos cualitativos y métodos cuantitativos. Los métodos cualitativos se basan netamente en la percepción del investigador, como les había comentado esta lógica de que si es que es sustituto un paquete de datos de celulares con respecto al internet fijo que tenemos. También se puede utilizar uso de encuestas a consumidores para establecer parámetros de sustitución. Y también lo que se suele hacer, y en general el 80% de los casos, no solamente en Ecuador, sino a nivel internacional, hacen una determinación de los usos, características y finalidades de los productos. Con respecto a quisiera topar un poco el tema de los aspectos cuantitativos, de cómo se calcula esto de la sustitución a nivel cuantitativa. Entonces, podemos utilizar lo que es modelos de precios, econometría de series de precios y modelos estructurales de la demanda. Son temas muy interesantes que quisiera exponerles como por lo menos las nociones, ¿ya? Los modelos de precios son los de mayor utilización en agencias de competencia cuando tenemos ciertas dudas respecto a si es que la percepción del investigador puede ayudarnos a definir los parámetros de sustitución. Entonces, como economistas, que es agradable poder tener las herramientas matemáticas, estadísticas, para justamente identificar la sustitución. Algo que parecía, digamos, en las primeras clases de microeconomía, algo tan teórico de la sustitución, cómo varía la cantidad en función del precio, pero existen modelos econométricos que tú puedes llegar a estimar cómo va a sustituir la gente un producto con respecto a otro, la elasticidad propia de la demanda y la elasticidad cruzada. Entonces, más o menos para explicarles cómo se utilizan los modelos de precio, lo que necesitamos es una serie de al menos unos 80 datos. Se suele utilizar eso en econometría de series de tiempo para que los resultados sean estadísticamente significativos. Entonces, Stigler y Sherwin argumentan que los precios de los productos que están en el mismo mercado tenderán a moverse en la misma dirección si ambos son sustitutos. Entonces, si nosotros vemos una serie, digamos, entre el pan, digamos, una Coca-Cola y un agua, entonces, si es que ambos precios tienen como tal una misma tendencia durante bastante tiempo, probablemente podemos decir que conforman parte de un mismo mercado. Entonces, son sustitutos como tal. Esto parte de una noción de economía. Entonces, esto parte de la noción de la ley del precio único, que afirma que los vendedores de bienes idénticos deben venderlos a precios idénticos. Eso lo dijo Davis y Garcés en el año 2010. Entonces, más o menos la lógica de eso sería, si un vendedor reduce el precio, este abarcará toda la demanda.
Los competidores reducirán sus ventas a cero, o sea, se reducirá a cero. Si un vendedor aumenta el precio por encima de la competencia, sus ventas serán iguales a cero, porque las firmas con precios mucho más bajos van a captar absolutamente todo el mercado. Entonces, el resultado del equilibrio es de que las empresas en estado de competencia vendan al mismo precio. Entonces, esta es la misma noción. Entonces, digamos, si es que una Coca-Cola se vende probablemente a un cierto precio, el agua también, si es que son sustitutos como tal, van a tender a moverse en el mismo precio, por esta condición económica. ¿Ya? Las pruebas que se utilizan es la correlación de precios, que mide la relación lineal entre dos series. En este caso, los precios históricos de los bienes candidatos a ser sustitutos. La fórmula, netamente para no cansarles, es la covarianza de las dos series de tiempo dividida por el producto de sus desviaciones de estándar. Sencillo. Su valor siempre va a estar entre -1 y +1. -1 cuando no tienen una relación lineal como tal, y 1 cuando tienen una relación lineal, cuando ambas tienen un mismo sentido, digamos, durante un cierto periodo de tiempo. Entonces, para parámetros de competencia, para evaluar cuál es el nivel de sustitución como tal, las agencias de competencia establecen de que si al menos, dada la prueba de correlación, se llega a un valor superior a 0.8, podemos decir que esos tienen una relación y que son mercados sustitutos como tales. ¿Ya? Una de las problemáticas que existe dentro de estas metodologías es relaciones espurias, establecer ajustes de tiempo y cómo se determinan los precios. Muchos casos internacionales han utilizado estas pruebas para identificar conductas, como en el caso de las fusiones de Nestlé y Perrier, también en el caso de Nutreco e Hydro Seafood. Otra de las técnicas muy utilizadas es la técnica de cointegración, que es una técnica econométrica de series de tiempo mucho más refinada con una correlación, porque esta diferencia de la una, que simplemente mide la relación lineal, la cointegración de precios establece la relación a largo plazo. Entonces, es una relación de equilibrio a largo plazo mucho más eficiente estadísticamente. Entonces, utilizamos este test igualmente para evaluar. Entonces, la superintendencia utilizamos herramientas económicas para la evaluación de la sustitución. No quisiera abultarles mucho más. Casos internacionales que se han utilizado, la Comisión Europea, el caso de las cervezas, en DuPont, en Alena, varios casos internacionales han utilizado estas pruebas también. El último modelo que quisiera exponerles es el modelo estructural de demanda. Un modelo estructural de demanda te calcula exactamente cuál es el nivel de sustitución propia o cruzada que va a tener un conjunto de bienes, ¿ya? Entonces se utiliza una fórmula matemática que simplemente va a utilizar, la fórmula matemática utiliza el gasto total de las familias de la canasta de bienes que van a ser candidatos a ser sustitutos, los precios de los bienes y el gasto individual de los bienes analizados. Entonces, más o menos hacemos como una ecuación de preferencias y vamos a evaluar con función de esta ecuación que ustedes pueden ver en pantalla. Se va a calcular absolutamente todos estos parámetros que tienes del alfa, el beta, el gamma, y se va a pasar una fórmula y nosotros podemos calcular si es que es una sustitución, hay una sustitución, son bienes sustitutos o son bienes complementarios. En los casos internacionales, en Klimber y Clark, se utilizó estas pruebas para establecer cuáles son los productos dentro del mercado afectado en una concentración económica. Y aquí en la superintendencia se utilizó en algunos casos, pero el primero fue en el caso de Supan y Bimbo. Simplemente un poco de la aplicación teórica que tuvimos de las dos modelizaciones. Quería exponerles un caso interesante respecto al mercado de aguas, jugos, de bebidas no alcohólicas, ¿ya? En el año 2013 se generó un proceso de concentración, una adquisición por parte de Arca Ecuador, que es Coca-Cola, hacia Tonicorp, de lo que son los yogures y leches. Nosotros teníamos en un inicio, fui parte del equipo que analizó ese caso. Entonces teníamos una duda al principio con el equipo de economistas. Decíamos, ¿cómo es el mercado? O sea, ¿cómo vamos a evaluar las cuotas de mercado? ¿Cómo saber si es que estas empresas tienen poder de mercado o no la tienen? Entonces, en un inicio nuestra percepción era de que probablemente el agua, los jugos, las bebidas hidratantes eran sustitutos entre sí, o probablemente los tés, ¿ya? Hicimos un levantamiento de información, encuestas, y nos dábamos cuenta que la percepción que tenían los consumidores, obviamente guardando criterios, digamos, estadísticos en cuanto al diseño de la muestra y a dónde fuimos a hacer las encuestas, en general la población no sustituía ante un aumento de precio un agua con respecto al té.
o una bebida hidratante con respecto a un jugo natural, digamos un jugo natura. Entonces, en ese caso, como no teníamos, digamos, un criterio definido, utilizamos las pruebas econométricas para definir si efectivamente había un proceso de sustitución entre diferentes tipos de producto que tenían ambas compañías. Entonces, de las pruebas econométricas que realizamos, pudimos comprobar lo que la teoría nos decía, o digamos lo que el análisis empírico nos decía, que a la final el consumidor promedio ecuatoriano no te cambiaba un agua por un té. O sea, son mercados bastante diferenciados, con métodos productivos, con marketing diferenciado, uno con respecto al otro. Entonces, las pruebas econométricas nos daban que no eran sustitutos como tal. En la prueba de correlación, que es un poco la más sencilla, tenemos aquí que la correlación entre el agua y el té, utilizando bases de datos, era negativa. Entonces probablemente tienen un análisis complementario, más no algo de sustitución. La que un poco se acercaba era el de un jugo con un agua. Entonces, sin embargo, los parámetros internacionales nos decían que es 0.8, aquí nos salió una prueba de 0.7, entonces no llegaba a cumplir el criterio. Pero como estaba muy cercano ese valor, digamos, estaba muy cerca de pasar la prueba, el valor crítico que ponen las agencias de competencia a nivel internacional, decidimos pasar a una siguiente fase y analizar el tema de cointegración de precios. Y donde efectivamente esa duda que teníamos entre los jugos y el agua, evidentemente como el valor crítico de esta prueba es calcular la raíz unitaria, ver si que tiene problemas de raíz unitaria los residuos de 1 mínimos cuadrados de estos dos productos, era inferior. Entonces, como tal, se comprobó que el agua y los jugos no tenían ninguna relación y que efectivamente eran mercados separados. Entonces, solo para comentarles más o menos cuál es el análisis que realizamos nosotros en la superintendencia. Analizamos el mercado relevante. Dentro del mercado relevante analizamos las condiciones estructurales. Las condiciones estructurales las evaluamos a través de indicadores de concentración, los más conocidos Kerfinger-Hirschman, el C4 y el indicador de Shine. Entonces evaluamos si es que efectivamente los operadores que están participando dentro de ese mercado pueden ostentar posición de dominio o que producto, digamos, pueden generar ciertas conductas. Analizamos también un análisis de barreras de entrada. Las barreras de entrada, como ustedes conocen, es todo aquel impedimento que pueden tener las empresas o las dificultades que pueden tener las empresas para ingresar al mercado. Entonces, mayor propensidad existe de que se generen conductas anticompetitivas cuanto mayor sean las barreras de entrada. Digamos que es mercados en los cuales solo por cuestión de insumos, en el caso de que hubo la exposición el día de ayer, en el caso de los cementos, como el insumo principal, que es el clinker, se encuentra en ciertas canteras, son insumos difíciles de conseguir y que probablemente son concesiones que se los hacen a ciertas empresas. Entonces, al existir esta alta barrera de entrada, siempre es común que existan pocos operadores dentro del mercado. Esto ocurre también en tema de telecomunicaciones, en el cual, dado la alta capacidad tecnológica que deben tener los operadores y las altas inversiones, a nivel mundial en general siempre hay 3, 2, 4 operadores que participan, que compiten. Y posteriormente hacemos un análisis de las afectaciones, de qué conductas potencialmente se están denunciando o qué conductas están generando en el mercado. El modelo estructural también igualmente lo pasamos en otro caso, y lo interesante es de que se cumple muchas veces lo que la teoría o muchas veces las encuestas o la percepción del investigador está realizando en la investigación. Bueno, eso ha sido mi exposición por el día de hoy. Espero que tengan preguntas y muchísimas gracias.